salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Buenos días. Buenos días, aquí estamos de nuevo con ustedes en Buen Provecho, en el segmento de justicia. Y bueno, ese es el tema. Lo primero que me viene a la mente es, y la justicia llegó de afuera. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, porque nos referimos concretamente a lo que fue noticia el 26 de marzo. Y digo que fue noticia el 26 de marzo porque pareciera tal vez que con esto del coronavirus la pandemia quizás ha eclipsado un poco la importancia que tuvo el anuncio y que tiene de las órdenes de captura que en Estados Unidos se libraron contra importantes funcionarios del régimen que detenta el poder aquí en Venezuela. Ese, como ven ya, les voy diciendo, va a ser el tema que vamos a tratar hoy en este segmento, y para ello tenemos de invitado, ¿verdad?, al doctor Juan Rafael Guerra, que es internacionalista de la UCB y profesor de la UCAT, y que en este momento es voluntario de Food Bank of Central and Northeastern Carolina en USA, y me perdonan el inglés. Y bueno, él va a estar por teléfono y nosotros, como de costumbre, aquí estamos en vía Skype, y le damos la palabra al doctor Juan Luis Guerra para recibirlo y saludarle, y que darle la oportunidad de saludar a nuestros escuchas y a quienes nos ven también por esta vía de internet. Buenos días, doctor Guerra. Hola, doctora, buenos días y buen provecho para usted y para el resto de Venezuela, y para aquellos que nos están oyendo y seguramente viendo por otras vías. Sí, yo creo que la preocupación del tema del programa es cónsono con lo que está pasando. Yo me atrevería a adelantarme un instante, doctora, disculpándome como siempre por mi atorrancia, un poco para advertirle que, o para recordarle, porque usted lo sabe perfectamente, que cuando los sistemas fallan, se replican. ¿Me explico? O sea, en una condición donde los sistemas como el jurídico fallan, interno, hay una réplica en los sistemas internacionales que hacen corrección. Es importante que hayas hecho ese comentario, porque sí, lo que uno siente, tú como abogado me entiendes perfectamente, es que la justicia vino de afuera, así es como me nace decirlo, porque aquí nunca se hizo nada. Aquí sabemos qué pasa con los jueces, los tenemos sometidos, los tenemos o asustados o los tenemos agradecidos, que ya lo he repetido muchas veces. Entonces, estas órdenes de captura, doctor Guerra, resulta que nos participaron unas órdenes de captura para personajes muy importantes de quienes detentan el gobierno en estos momentos, y aquí parece que no hubiera pasado nada realmente, ¿no? Es la sensación. Y la gente, y estoy segura de quienes nos están escuchando y viendo en este momento, se preguntan, bueno, esas órdenes de captura, ¿para qué sirven? ¿Significan algo? ¿Alguna vez se harán realidad? ¿Va a cambiar este gobierno nuestro porque estén enjuiciados quienes lo detentan? Son todas unas preguntas que la gente, estoy segura que a ti también te las habrán hecho personalmente y por las redes. Y también la pregunta es, eso no tiene ninguna importancia, entonces,
aquí adentro, puertas adentro en Venezuela, que haya imputaciones, y ya recientemente se hicieron las acusaciones en los juzgados pertinentes por la comisión de delitos como lavado de dinero, como complicidad en tráfico de drogas, o sea, son delitos de lesa humanidad. Y bueno, ¿cómo piensa que sería la situación actual para explicarle a nuestra gente qué va a pasar con esas órdenes de captura y qué va a pasar con estas figuras que por quienes además se ofrece dinero por su captura, que es otro punto importante que no debemos omitir en este análisis que estamos haciendo, porque eso hace como más factible que esas capturas se lleven a cabo. Bueno, le doy la palabra para el comentario que quiera hacer. Bueno, definitivamente el mono sigue bailando por plata, ¿no? Y el perro también. El asunto es que dentro de lo que estamos viendo, no podemos olvidar de que el venezolano de a pie, ese que le está oyendo a usted y que me oye a mí, que oye a muchísimas personas, que de alguna manera estamos haciendo énfasis en abrir panoramas distintos. Sabemos que tenemos inclusive una oposición completamente desmaquillada de la naturaleza real de lo que pasa en Venezuela. Pues, o sea, en Venezuela no pasa nada, en Venezuela no hay gasolina, en Venezuela no hay comida, en Venezuela no hay sistema de justicia, y bueno, no, en Venezuela de lo que hablamos es o lo que habla un liderazgo de muy mala estofa que tenemos, no habla de nada. Pero lo cierto es que el mundo sigue andando, doctora, o sea, y dentro del contexto de esta pandemia o de esta peste china que está asolando al planeta, en términos estadísticos, por cierto, no en términos de muertos, pero sí en términos estadísticos y en términos profundos de destrucción de capital y sobre todo de capital financiero, es que el día después de esto, de este desastre planetario, las cosas van a ser distintas, ¿ves? O sea, vamos a estar en presencia como estamos viendo ahorita, de la formación bien clara y bien definida de tres enormes bloques de poder que van a tener áreas de influencia geopolítica muy bien marcadas, en donde van a jalarle la alfombra a todos aquellos individuos que estén disociados del proyecto político y del proyecto económico de reconstrucción del planeta. O sea, yo creo que aquí estamos claros, desde el punto de vista hemisférico, a dónde va a llegar, o hacia dónde, o hacia qué vector de naturaleza estratégica y gravitacional se va a mover la Venezuela post pandemia. Evidentemente no va a ser ni a Rusia ni a China, va a ser hacia los Estados Unidos, que es justamente el que ha desplegado una serie de acciones con una condición no de justicia supranacional, como diría algún ridículo que no tiene claridad de esto, sino en atención a una afectación importante que perciben, que sienten y que tienen documentado ello sobre el ataque y la puesta en evidencia de la sensibilidad de sus intereses nacionales. O sea, para los norteamericanos, doctora, es importante, y personas que nos escuchan, es importante que sus ciudades, sus calles, no estén inundadas de drogas venezolanas. Así es. Y lo asumen como un delito. De eso se trata, es que lo importante, es muy importante destacar que estamos hablando de tráfico de drogas, que es un delito universal, o sea, es un delito que puede ser juzgado en cualquier país, y ahí entra también el comentario, ¿es posible detenerlos aquí o será que los pueden detener cuando salen del país? Eso es lo que la gente se pregunta, y creo que habría a lo mejor quienes en un momento de optimismo supremo pensaron que podrían entrar a detenerlos aquí. Sabemos que no es así, pero sí debemos recordarles que los pueden detener en cualquier momento, en cualquier país en donde puedan estar de paso o sea su destino, porque es una jurisdicción universal, doctor, ¿no es cierto? Cierto. Aventuras como la de la vicepresidenta el mes antes pasado, por ejemplo, pisando suelo español, podrían llegar a su fin. Primero por lo desacreditado y lo destruido que van a quedar los sistemas de políticas públicas europeos y algunos otros países, producto de la evidente incapacidad suya del manejo de esto. Y le repito, por la formación inminente de tres bloques gigantes de poder, van a tener que plegarse a la naturalidad y a la realidad de, ¿por qué no, doctora? Ya tenemos que empezar a hablar de eso, de una justicia planetaria. Sí, prácticamente yo creo que de eso estamos hablando
cuando tocamos estos temas, ¿verdad? Como el delito cometido en este caso, según el planteamiento que ellos hacen en los Estados Unidos, entre Colombia y Venezuela, básicamente, aunque hay otros países también en el tránsito de la droga. Y los personajes estarían también repartidos igualmente en más de un país, los autores, así como los cómplices, porque aquí se habla de complicidad, se habla de legitimación de capitales, se habla también de tráfico, se habla de autores, y también, bueno, como afecta a toda la humanidad, yo creo que bien dice cuando dice que son delitos planetarios, y bueno, y así tendrá que ser la respuesta y la responsabilidad, y bueno, la cárcel entonces puede ser en cualquier país del mundo, doctor Guerra. Perfectamente, perfectamente. Le insisto sobre el incidente de Barajas con la señora vicepresidenta de la República de Venezuela. Ella, aunque no toca formalmente territorio europeo, pues bueno, ella estaba sujeta a leyes de naturaleza comunitaria, a los protocolos de Bruselas, que le decían que ella no podía ni siquiera transitar, ojo, ni siquiera utilizar aviones con bandera europea, porque lo tenía expresamente prohibido. Entonces, esas complicidades de gobiernos de cuarta categoría, como los españoles, etcétera, etcétera, van a acabarse, doctora. Van a acabarse por una redistribución del tema poder en el mundo. Sí, porque es indudable que hay una complicidad. Hay complicidades internas y hay complicidad entre países, tristemente. Y por eso pasó el incidente que acaba de mencionar. Y me preguntaba yo también, mientras le escuchaba y aquí adentro, ¿cómo es posible que esto no se haya enfrentado, por ejemplo, por la Asamblea Nacional? ¿Por qué no se ha planteado la posibilidad de la intervención extranjera de acuerdo al 187.11, como lo establece la Constitución? Planteamiento que fue hecho N veces, yo no recuerdo ya si fueron 17 veces por los diputados de la fracción 16 de julio y jamás se logró ni siquiera que lo pusieran en agenda. Entonces, ¿significa eso que no le dan la importancia en la Asamblea Nacional? ¿Significa que no se atreven a plantearlo vista la incorporación de esta cantidad de diputados que habían hecho abandono del cargo y que están en la constituyente perteneciente al partido del gobierno? ¿Cuál será la explicación de algo así? Porque yo creo que quienes nos escuchan también querrían tener una idea de por qué pasan estas cosas en Venezuela. Repito, doctora, el pueblo es sabio, lo sabe perfectamente. La respuesta el pueblo la conoce. La respuesta es consecuencia de la complicidad de 20 y pico de años de conchupancia y de negocios colectivos entre la claquer política del gobierno y la nomenclatura podrida de una oposición que no hace resistencia, sino que hace convivencia a los efectos de lograr buenas oportunidades y excelentes negocios, ¿no? O sea, las explicaciones la gente lo sabe. Usted no tiene que hacer un análisis profundo ni hacerse muy amiga de Luis Vicente León para que le detalle las estadísticas de un pueblo venezolano profundamente entendido de lo que está pasando. Y por eso es que alternativas y opciones como las electorales o las de la convivencia o las de reparto de poder o planes tan hermosos y tan bonitos a nivel teórico como el de Pompeo, de una coexistencia de salida, la gente simplemente no los potabiliza, porque sabe perfectamente la naturaleza torcida de la otra parte de la ecuación política venezolana. Claro, porque además es bueno recordarles aquí a quienes nos escuchan, creo que nos quedan unos poquitos minutos antes de ir a una pausa, doctor Guerra, que esta situación de tráfico de drogas en nuestro país, como impulsor y como facilitador del mismo, viene de Cuba. Esto es algo que también se ha hecho tradicionalmente en Cuba, y bueno es recordar que el también extinto Fidel Castro lo impulsaba como una manera muy conveniente, digo yo, de supuestamente agredir a la nación norteamericana, afectando a su juventud con el consumo de drogas, ¿no es así? Doctora, sería interesantísimo recuperar eso en el siguiente segmento, un poco para hacer historia reciente, porque eso responde justamente a la doctrina de Ho Chi Minh, que la desarrolló a lo largo de la guerra contra los Estados Unidos en Vietnam, en donde la tesis era esa:
enfermemos a la juventud norteamericana para que no acceda a las Fuerzas Armadas y en consecuencia evacúe la península indochina. O sea, eso fue una doctrina que después toma Fidel Castro, obviamente con una connotación de exportación doctrinaria comunista, pero la verdad es que es una asociación estratégica con don Pablo Escobar, y eso todo el mundo lo sabe. O sea, el convertir a Cuba en el gran portaaviones de la droga hacia el cinturón de Centroamérica, léase Honduras y específicamente México, para transbordar a los Estados Unidos, fue una estrategia montada brillantemente, desde el punto de vista logístico, por Pablo Escobar con Fidel Castro. Cuando a Fidel Castro le quitan el apoyo de la Unión Soviética, se consigue que la mejor forma de hacer negocios y darle sustentabilidad a su gobierno es tener un Estado parapeto dedicado al narcotráfico. Y para eso funciona esto. O sea, lo que estamos viendo en este momento con relación a la porquería del siglo XXI está referida justamente a un refrito, a una segunda parte de una política que funcionó muy bien hasta que los norteamericanos, con Pablo Escobar, hasta que los norteamericanos desbarataron ese sistema. Pero es muy importante que lo retomemos en el segundo segmento, como lo dice. Vamos a una pausa y ya volvemos. Vale. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, oído al tambor, porque mira que... Bueno, con el tapabocas, tengo que levantar más la voz y no me quiero quedar afónica. A ti la cuarentena no te ha cambiado el humor. Yo he notado cambios importantes en mi carácter. Si antes el narcorrégimen me ponía furiosa, no te cuento ahora que estoy en cuarentenada. Cuando oigo la voz de Nicolás o del Si oh Diosdado, me pongo como Linda Blair en El Exorcista. Muchacho, me he miedo. Es que no es sencillo, Mingo. Es más, este es el verdadero acto de misericordia, paciencia y amor al prójimo que se practica en la Cuaresma. ¡Qué Semana Santa, mi amor! Nos toca rezar mucho para ver si las oraciones nos devuelven la paz y la serenidad. Pero, Mingo, te pregunto ahora yo a ti, ¿y si esto se alarga, mi amor? ¡Ay, chico! Si no nos agarra la peste china, nos agarra la pelazón. Porque te digo algo, las 2 primeras semanas las guapeamos, pero si, como dicen algunos, esto se alarga, para las empresas será insostenible seguir pagando los salarios. ¿Cómo van a pagar si no están produciendo nada? Mingo, pero espera, ¿y lo de Trump? Lo de buques y aviones de guerra, mi amor. Bueno, pues está bien, vete. Cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, aquí estamos de regreso. Estamos con el doctor Juan Luis Guerra. Buen provecho en el segmento de justicia, que es los martes, con Blanca Rosa Mármol. Tenemos en la dirección general a Jaime Nestares, en la gerencia de producción a Willy Sarcaya, en la producción a Carla Sons, en los controles a Gregorio González y yo en la conducción, como les dije anteriormente. Estamos hablando con el doctor Juan Luis Guerra, que nos está acompañando en esta discusión, o vamos a decir, análisis
de lo que significa que estas órdenes de captura que se dictaron no se hayan o no se puedan ejecutar por el momento, y cuál sería la posibilidad de ejecutarlas, siendo como se trata de delitos de carácter universal y hasta planetario. Y además hablábamos de que esa táctica, entre comillas, muy conveniente por demás para los países que la practican, de hacer, perdonen que hay una llamada aquí, pero ya la voy a eliminar, sí, que utilizan el tráfico de drogas presuntamente para debilitar a Estados Unidos, pero que arma tan conveniente que además produce dividendos, doctor Guerra, produce dinero y permite vivir de eso a un gobierno. Así que, bueno, queríamos que nos terminara de explicar lo que nos estaba comenzando a desarrollar cuando tuvimos que ir al corte. Sí, no, ya me acabo de tomar la sopa en el Buen Provecho, ¿no? Entonces pongo qué bueno, buen provecho. Pongo la sopa, el plato de sopa aparte, retiro un poco el plato y entonces sigo. Así es. Y resulta que lo que estamos retomando una historia patria, no una historia conocida. Lo que pasa es que el aparato de desinformación, para usar el término concreto y claro, a los soviéticos, tanto cubano como venezolano, ha sido muy bueno en el espacio y en el tiempo. Y sobre todo porque, bueno, tuvimos un estado Cadivi, ni siquiera un estado benefactor, un estado Cadivi, que de alguna manera, doctora, y amigos que nos escuchan, nos hizo como que cómplices silenciosos de todo lo que estaba pasando. Pero esto no es nuevo, esto tiene tanto tiempo como el señor Chávez llegó al poder e invitó a Fidel Castro a continuar con el mejor negocio del mundo, que es el negocio del narcotráfico. Y ahora imagínense el mejor negocio del mundo, que es el narcotráfico, vestido, amparado, cubierto, puesto con un papel celofán a través de un Estado soberano. Eso es soberano, sí, como entre increíble comillas. El cinismo de la afirmación y que se pueda sostener. De verdad te digo, me cuesta oírlo. Sí, puede que le cueste oírlo, pero es doctrina en Oriente Medio, y es una doctrina que puso en práctica Ho Chi Minh, el líder de Vietnam del Norte, con ese fin, con el fin de debilitar a las tropas norteamericanas, que en algún momento iban a estar en casi un número de 500.000 en territorio vietnamita, y era muy fácil, ante la tensión, el estrés de guerra, etcétera, inocularles y sensibilizarlos, muchachos muy jóvenes también. Probablemente el continente de tropa más joven que ha tenido los Estados Unidos fuera de su frontera fue el de Vietnam, era promedio 22, 23 años, incitarlos, por ejemplo, a la adicción de la heroína, que no solamente los debilitaba, sino que los convertía en unos pésimos combatientes y unos individuos totalmente anulados. Eso se hizo en ese momento. Y luego lo retoma Fidel Castro con Pablo Escobar. Pablo Escobar, un hombre permanentemente montado en buscar alternativas, se le prende el bombillo, y ante la desaparición de la Unión Soviética invita a Fidel Castro y a su generalato a que participe con ellos en este negocio de narcotráfico, repito, a través del papel celofán de un Estado soberano. Es muy cómodo, doctora, y saquen ustedes, por favor, todos conmigo la cuenta, que en vez de una corporación llamado cartel, que es la conjunción de varios individuos del bajo mundo, unos produciendo, otros procesando, otros distribuyendo y otros alquilando las avionetas, que todo eso se sintetice en la maquinaria de un Estado, o en el aparato de un Estado. O sea, ahí tú pones a las Fuerzas Armadas a transportar droga, tú utilizas los puertos y los aeropuertos de los países para transportar droga. O sea, por favor, hace 7, 8 años tuvimos un evento graciosísimo de 80 maletas, 40 primero y 40 después, de droga de alta pureza, metido en un vuelo de Air France. Cuando todas las personas que hemos pasado en algún momento por Maiquetía, cuando nos detectan un paquete de harina pan en una maleta, nos hacen bajar al sótano, nos maltratan, nos dicen que abramos las maletas, etcétera. O sea, cuando usted tiene un aparato llamado Estado, con esa institucionalidad dedicada a esta historia, usted es altamente productivo. Porque estamos hablando de un cartel con un puesto en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos hablando de un cartel de la droga magnífico. Hay algo que no quería dejar afuera, porque también me parece que es bueno que nuestros oyentes lo recuerden, y es que ante las imputaciones de tráfico de droga que se hicieron allá en esta isla de la cual estamos hablando,
hubo como una puesta en escena también, doctor Guerra, que debemos recordar, en la cual resultó fusilado el general Ochoa por presuntamente traficar drogas, y como para curarse ellos de que ellos eran unas personas que condenan acerbamente el tráfico de drogas. Y lo digo porque mucho de eso pasa aquí también, donde hacen una persecución absurda de la ciudadanía, eso ya lo sabemos, empezando por el pensar diferente, pero también presuntamente el tráfico de droga y la siembra es una práctica constante y permanente, y bueno, eso también forma parte de toda la puesta en escena que estamos hablando, ¿no? Por supuesto, o sea, no solamente acaban con Ochoa para ¿no? un poco, para desmaquillar el relajo que tenían montado los cubanos, sino porque 2, 3, 4 años después surge con mayor fuerza a través de una dinámica, y por favor, el que me quiera acusar de adicto a las teorías de la conspiración está en su libertad, pero la verdad que todo esto está documentado ya, y lo tiene como documentos el sistema federal norteamericano de justicia, y es que hubo un pase de estafeta entre Escobar, una época de profundo problema en la economía cubana, y la reinserción del negocio del narcotráfico a nivel Estado, entre la triangulación entre Cuba, FARC desmovilizada gracias a los acuerdos colombianos, casualmente lidiados en Cuba, ¿no? Resueltos en buena parte en Cuba, y con la anuencia y hasta con el paquete de un premio Nobel de la Paz para el presidente Santos, y la desmovilización de esos individuos como fuerza guerrillera, pero no como elementos de producción económica. O sea, de hecho, doctora, nuestra producción en droga desde el punto de vista de sembrar es muy baja, pero somos en este momento el país probablemente que mayor procesa clorhidrato de cocaína en el mundo. Bueno, porque buena parte de los laboratorios que están montados en el estado Apure venezolano, que reciben la mezcla, la pasta del caquetá colombiano, donde por razones biológicas se maneja y se da muy bien la hoja de la coca, son de una brillantez, de una magnificencia y de una creatividad industrial altísima. Lo que pasa es que, repito, hay que empezar a concatenar cosas de las pistas de aterrizaje para el nosotros nos hemos transporte, dispersado. Como por ejemplo, o sea, la caída del gobierno de Mel Zelaya corresponde y responde justamente a un intento por parte de la DEA de romper parte del circuito de distribución. Y por eso es que el presidente Chávez hizo de Mel Zelaya un delincuente, un ampón, un narcotraficante de muy baja categoría, un prócer de la independencia latinoamericana. Entonces, todas estas cosas hay que ir sumándoselas, y se las sumamos a algunos analistas, personas como usted, muchas personas en Venezuela, pero sobre todo, doctora, los grandes acumuladores de esta información es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. O sea, esta gente no se está chupando el dedo, esta gente sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. O sea, esto no es una retaliación porque el bigote del señor Maduro sea feo o bonito. Esto es un problema de desmantelar un país que no solamente ha sido destruido por estos individuos, sino que se ha convertido en una verdadera plaga y problema de naturaleza estratégico nacional para ellos. Sí, porque fíjese, es un pensamiento recurrente entre nosotros los venezolanos. ¿Cómo es posible que en 20 años de lucha cívica nosotros no hayamos podido realmente cambiar el régimen? Es un régimen que se ha perpetuado en el poder. Hemos votado, no sé, más, creo que 16 veces, no sé cuántas, y de cada votación salimos con menos. Planteamos revocatorio y nos lo manipularon, nos lo arrebataron. Últimamente estábamos montados en una consulta para preguntarle a las personas algo que es obvio, que es el rechazo a este régimen, pero con la intención de legitimar la intervención extranjera. Llevamos a la Asamblea Nacional el planteamiento del 187.2 y resulta, doctor Guerra, que nosotros los venezolanos nos hemos visto no representados en la Asamblea, valga la digresión, en nuestra voluntad popular, que es la que tiene la soberanía, sino que la Asamblea lo que ha hecho es interceptar la voluntad popular, haciendo que no se haga efectiva nunca, como por ejemplo con esa circunstancia
que acabo de mencionar. Entonces, ¿cómo es posible que todavía, después de ese anuncio que se hizo de las órdenes de captura, de las imputaciones tan graves, de extrema gravedad, de delitos de esta naturaleza, aquí todo continúa igual? Es algo impresionante. Entonces, lo que nosotros pensamos y a donde quería llegar era que en realidad la única acción posible, que yo creo que es esta que está en curso, es que realmente la DEA o el organismo policial correspondiente de Estados Unidos haga valer esas órdenes de captura contra las personas que, aunque estén desempeñando cargos de gobierno, detentándolo, como siempre aclaro, porque es un gobierno ilegítimo, respondan por la comisión de los delitos. Lo he dicho reiteradamente, que el ejercicio de la función pública genera responsabilidad personal, lo dice la Constitución, y en ese caso yo creo que se refiere más a la parte de la corrupción, pero imagínate lo que significa cuando estamos hablando nada menos que de complicidad en legitimación y complicidad en tráfico y autoría en legitimación de capitales. Entonces, ¿será esta por fin una solución al problema venezolano, que no ha habido forma de hacer efectiva la alternabilidad en el ejercicio del poder de acuerdo a lo que dice la Constitución? Mire, hace un par de años un mamador de gallo por las redes hizo popular un término, una etiqueta que decía solos no podemos, y se repitió y se repitió y se repitió y se hizo como se dice ahorita viral, entre otras cosas, doctora, porque como muchas personas han dicho, esto es totalmente inédito. O sea, estamos hablando de una banda de fascinerosos que tienen control de Estado, o sea, una banda de delincuentes del crimen desorganizado, porque ni siquiera está organizado, del crimen desorganizado, liderando un país. Es decir, un cartel de la droga con muchas dificultades y con muchas contradicciones internas, con un puesto, con una silla, con un curul, por decirlo de alguna manera, en las Naciones Unidas. O sea, esto no se ha visto. Así como no se han visto otras cosas. Pero el que no se haya visto no quiere decir que la dinámica del planeta, sobre todo el planeta que está surgiendo después de esta peste, no vaya a ser distinta. O sea, que nadie se vaya a llamar a engaño de que el planeta nuevo post-peste china no va a generar la potencia suficiente para arrancar de donde estén, a aquellos maleantes que están haciéndole daño al centro del poder. O sea, es como que peregrino y de verdad muy ingenuo pensar que estos maleantes que llevan el control del Estado venezolano no van a ser capturados y atrapados en algún momento y en consecuencia desmantelados. El problema real no son estos maleantes que están plenamente identificados. El problema real, como lo vemos muchísimas personas, son los individuos asociados a estos maleantes que han llamado, o que se han mal llamado en los últimos años oposición. Eso es lo que explica por lo cual usted se pregunta y se rasca la cabeza y dice, bueno, pero ¿por qué ni siquiera se han hecho eco de la gravedad de las imputaciones que tienen en este momento desde una cosa tan seria como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, una serie de personajes que son capaces de hablar y de opinar hasta de la calidad del champú que usan los perros sobre esta situación? O sea, lo cual implica, doctora, que nosotros no tenemos oposición, lo que tenemos es conchupancia. Se está perdiendo un poco el audio, no sé si se puede mover. La oposición ha venido mutando hacia resistencia, que es otro concepto totalmente distinto y que no está asociado a la negociación permanente por el mantenimiento de un status quo infame, que no solamente no nutre a nadie, sino que solamente posibilita que el país se siga destruyendo. Claro, y continuando con esas reflexiones, uno se pregunta, bueno, y este planteamiento de que con el que vinieron también de Estados Unidos, que uno no sabe si era una infinita ingenuidad o si hay un pedazo que falta, como me gusta decir que cuando uno no entiende algo es porque a la historia le falta un pedazo, de una junta donde renunciarían Guaidó y Maduro para pasar luego a un gobierno de transición y toda esa cosa que nosotros
por la cual hemos pasado tantas veces y que sabemos que era el texto de un acuerdo al cual se había llegado en Barbados, es algo que ya no sé cómo explicarlo, pero resulta como una burla a todo lo que nosotros hemos vivido y seguimos viviendo en Venezuela. Y entonces, en base a eso, uno se hace la pregunta, ¿tiene la libertad Maduro para renunciar? ¿Lo van a dejar renunciar? ¿Tiene la libertad Guaidó para renunciar? No sé si el señor Maduro ¿lo dejarían renunciar? ¿Y quiénes? ¿no? ¿Sería esa la solución? O, pregunto yo, ¿será que debe renunciar Guaidó y convocar al gobierno de transición? ¿Qué es lo que estamos esperando? Porque ahora lo que tenemos planteado, yo veo, aparte de esto de la alternabilidad y de la tiranía que está en el poder en Venezuela, es que están en el poder unos personajes que tienen boleta de captura, que tienen precio a su cabeza y por delitos que son de competencia universal. Entonces, ¿cómo es posible que esto todavía no haya ocasionado ninguna reacción aquí adentro en Venezuela? Y me hago otra pregunta, y creo que con esto ya vamos a tener que retirarnos al segundo corte. ¿Será también que, aunque resulte paradójico, el coronavirus, esta pandemia, vino en auxilio del régimen ante la situación en que se encontraba? Pero creo que de eso vamos a hablar en el próximo segmento, que ya será el final de esta entrevista. Así que, con su permiso, vamos a una pausa. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno,
aquí estamos de regreso con el doctor Juan Luis Guerra, que nos acompaña, y seguimos hablando del tema de estas órdenes de captura por comisión de delito que tienen precio a la cabeza de funcionarios del régimen. Y yo, mientras estábamos en la pausa, reflexionaba sobre unos puntos que quería exponerles ahorita. Por ejemplo, este presidente, quien detenta la presidencia en Venezuela, está además condenado por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo que funciona en el exterior, y que funciona en el exterior no por decisión propia, sino porque fueron perseguidos los magistrados por el solo hecho de su designación por el único poder legítimo que tenemos en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Siendo esto así, fue condenado por tráfico, justamente, de drogas, que es lo que estamos hablando. Es decir, que era necesario aclarar que aquí en Venezuela, por lo menos, se hizo ya el juzgamiento, que no se ha ejecutado la sentencia, indudablemente eso está a la vista. Ahora bien, viene la imputación y ahora la acusación concreta ante tribunales de la Florida contra los personajes que he referido y por los mismos delitos, aunque diferentes calificaciones, y siguen en el gobierno. Entonces uno se pregunta, ¿es sostenible, verdad, que esta situación sea de esta manera? Es decir, Venezuela puede seguir gobernada por personas que tienen una condena del Tribunal Supremo de Justicia legítimo hoy en el exilio, y que tienen precio a su cabeza y órdenes de captura por tribunales de Estados Unidos, también por la comisión de esos mismos delitos. ¿No es esto una situación, doctor Guerra, que debe ser enfrentada y resuelta también desde aquí adentro? O sea, porque como decíamos al principio, la justicia vino desde afuera, pero nosotros tenemos que hacer algo. ¿No es así? Sí, no solamente tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? O sea, pero lo primero es recordarnos que, un poco, y disculpe por favor que la contradiga, y es que nosotros no tenemos gobierno, doctora. O sea, nosotros estamos en un gobierno, no solamente por la condición de fallido y por la condición de ilegítimo, sino por la condición de inoperante. O sea, en el Estado venezolano, desde el Estado venezolano, hace muchísimos años que no se llevan a cabo las funciones elementales de políticas públicas o de construcción y de seguimiento y de control de políticas públicas de ninguna naturaleza. Y el presidente encargado, doctor Guerra, ¿qué hacemos con la presidencia encargada? No, vamos a lo mismo, ¿no? O sea, estamos en un país ¿No donde debería convocar el gobierno de emergencia en el exterior, que funcione desde el exterior? Porque obviamente ningún gobierno de emergencia que se conforme aquí lo van a dejar estar en ninguna parte que no sea la cárcel. Pero yo creo que ya es hora pone en evidencia de que no hay ningún gobierno de evidencia, sino que hay un proyecto de un señor como Elio Abrams, que de verdad es un excelente literato, que tiene la increíble capacidad de trabajar en un nivel de ficción muy bonita. Debería ser contratado inclusive por los estudios Disney, y le tengo que confesar, doctora, que me siento muy apenado con usted, pero llamó al teléfono de un radical, porque yo no estoy en media cinta, y yo soy de los que creo de que a esta porquería hay que dar una solución distinta a como están planteando algunos, vamos a decirlo, algunos folcloristas, para guardar algunas apariencias en el contexto y en el tiempo en que termina esta peste mundial, ¿no? Pero estamos perfectamente claros de que todo lo que tiene que ver con la presencia de un supuesto gobierno interino, que es imposible pensar que algún gobierno interino de esta naturaleza esté dentro de las fronteras territoriales del país que está invadido, porque eso no tiene pie ni cabeza. Por favor, hagamos un poco de abstracción y pensemos en los años 40, a Charles de Gaulle haciendo gobierno de resistencia interino en Londres, mientras París y el resto de Europa, de Francia, estaba ocupada, porque es la única manera que funcione esto sobrevive. O sea, aquí lo que hay es un proyecto bien estructurado, y yo creo que con mucha ingenuidad del Departamento de Estado norteamericano, que a veces funciona como una ONG y no como un aparato político, en donde se quiere dar empuje a una solución concertada para cubrir muchas formas de naturaleza diplomática, lo cual no quiere decir que sea sustentable en el tiempo, doctora, porque es que en la última etapa de la Guerra Fría vimos como a un mamarracho como Manuel Antonio Noriega se le sacó por las orejas
de la nunciatura en Ciudad Panamá, simplemente porque tenía la misma confección, la misma construcción. Y por cierto, doctora, usted que es abogado y una excelente jurista, probablemente una de las personas mejor dotadas de este tipo de criterios en el país, y sabe perfectamente que los cargos que se le atribuyen a Manuel Antonio Noriega se le atribuyen y se les imputan también a todo el rosario de delincuentes que tenemos en este momento en funciones, no de Estado, sino en funciones de gobierno. Sí, es que ese es el problema. Lo que yo veo es lo siguiente, y quiero dejarlo claro, aunque ya nos estamos acercando al final del programa, pero todavía nos quedan unos minutos. Es que yo veo que tenemos planteada una situación gravísima en el país que no se ha enfrentado. La situación es que nosotros tenemos personas condenadas y además condenadas nacionalmente e imputadas en otro país por el mismo tipo de delito, que son delitos de carácter universal y que siguen desempeñando sus funciones aquí, adentro en Venezuela, sin que haya reacción. Yo no pienso, por supuesto, como usted bien lo decía, que aquí se pueda constituir un gobierno o como que se pueda gobernar, como ha pasado con el presidente encargado Guaidó, que pueda gobernar aquí adentro cuando toda la Fuerza Armada la tiene el régimen que detenta el poder, porque ese es el problema. Quien detenta el poder en Venezuela le tiene las Fuerzas Armadas en su respaldo, o quizás de otra manera más precisa, son las Fuerzas Armadas las que gobiernan. Entonces eso corrobora que es prácticamente imposible la existencia de un gobierno de transición aquí, pero yo pienso que ya es hora de enfrentar esta encargaduría de Guaidó, cuánto puede haber demorado, verlo en contexto de la Constitución Nacional, que lo planteaba por 30 días. Claro, jamás pudo imaginarse el legislador ni en sus pensamientos más audaces que sucedería algo como lo que nosotros estamos viviendo, y mucho menos que iba a ser entonces la suplencia, iba a estar todavía en la encargaduría del presidente cuando se surgiera esta búsqueda internacional de los que están en el gobierno por la comisión de delitos de naturaleza universal. Entonces yo creo que esto hay que encararlo, y lo tiene que encarar el presidente encargado, lo tiene que encarar la ciudadanía a través de la asamblea, que es la que representa o debería representar la voluntad popular. Ese es lo que yo aprecio, y como magistrada que fui del Tribunal Supremo en la Sala Penal, y lo digo porque fue la culminación de 37 años de ejercicio en el área penal, es imposible aceptar esta situación en el funcionamiento de un país como está sucediendo en este momento. Bueno, recuérdense que todo esto que se armó alrededor del joven Guaidó no es otra cosa que la búsqueda para la complacencia del imaginario colectivo, del resucitar año tras año de un esfuerzo, a mi juicio, nunca serio, de deshacerse de esto. O sea, la versión número 20 de una dinámica de oposición fue esta, acogida justamente por algo que fue en su momento, por cierto, no tan cuestionado como fue el último de los fraudes de mayo del año 18. O sea, a partir de esto estamos hablando de otro cuento chino. De otro cuento chino que no es otra cosa, muy gatopardiano, de cambiar fichas, pero simplemente de lugar y posición. O sea, una cantidad de individuos que estaban dando la cara de manera bien visual fueron retraídos a la parte de atrás del tablero, y una serie de elementos nuevos, con visión y con arraigo de posibilidades de cosas distintas, fueron puestos como individuos de cara. O sea, pero aquí nada ha cambiado, doctora. Aquí nada ha cambiado. Aquí estamos en el mismo punto, en el mismo sistema, con la diferencia que tenemos 20 años más un país deteriorado y descosido, destruido. Venezuela, para nadie es un secreto, está transitando en este momento un océano de miseria igual o peor al que vivimos nosotros en la noche oscura de nuestro siglo XIX, posindependentista y posseparación de la Gran Colombia. O sea, nosotros estamos viviendo en el infierno de Dante, solamente con 6-7 millones de personas afuera, sino que con una vida desmantelada, y no tenemos, por otro lado, ni un liderazgo claro, ni una resistencia totalmente bien formada como para decir que las soluciones de naturaleza jurídicas ya fueron rebasadas.
Las soluciones de naturaleza formal fueron rebasadas, que estamos en el territorio de nuevas soluciones, nuevas experiencias, y que esas pasan justamente y transitan por tener bien claro que solos no podemos y que tenemos que rehacer este lío con gente de afuera. Pero ojo, doctora, no pueden venir a resolver los problemas nuestros. O sea, por Dios, sí, cuando y lamentablemente me tengo que despedir porque ya estamos sobre la hora, agradeciéndole muchísimo su intervención y compartir con nosotros para tratar de entender y decidir qué es lo que vamos a hacer con esta situación que tenemos hoy por hoy en Venezuela. Muchas gracias, doctor Guerra, gracias a ustedes por estar con nosotros hoy y hasta el próximo martes. RCR presentó Buen Provecho. Síguenos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Benjamin Franklin, político, científico e inventor estadounidense. El amor a la libertad hace al ser humano indomable y a las naciones invencibles. RCR 750 AM, porque lo bueno une.